La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, ¿qué tal? Con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Saludos, muy bien. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo. Hola. Acabado hace muy poquitas horas en la reunión del Club Bilderberg, que es el club, una especie de nueva masonería, un grupo secreto, un gobierno en la sombra. ¿Qué es en tu opinión? Bueno, yo la verdad es que no soy demasiado conspiranoico con el tema del Club Bilderberg. Sí que estoy de acuerdo contigo en lo que has señalado de que son los participantes, porque hay que distinguir entre los que son componentes fijos del club y aquellos que son invitados o incluso oyentes, nada más. Sí que son personas que son poderosas antes de ir al Club Bilderberg y seguramente muchos de ellos salgan un poquito más poderosos después de haber ido al Club Bilderberg, del mero hecho de que se reúnan gente que tiene poder político, poder económico, que tiene capacidad para influir, hace que ya se pongan en contacto entre ellos y de ahí puedan surgir determinadas iniciativas, se puedan tomar la medida, puedan conocerse, puedan verse también los puntos fuertes, un poco los puntos también flacos, y en un entorno además tan íntimo, tan secreto, que busca precisamente eso, de hacer de la intimidad un valor para que se puedan mostrar por sí mismos y conocerse mejor, pues es una ocasión, una gran oportunidad para que puedan surgir, y como digo, determinadas iniciativas. Pero no lo veo como realmente un instrumento por sí mismo, una organización por sí misma, que tenga capacidad, como muchas veces se le supone, para gobernar el mundo. Para eso yo creo que debería tener dos requisitos fundamentales. Uno sería que marcar unas directrices férreas que todos los que participan en el Club Bilderberg tuvieran que cumplir, y luego también capacidad para sancionar a aquellos que no cumplan con esas directrices férreas que se establecen ahí. Y eso a mí no me parece que quede muy claro, por lo menos a raíz un poco de los hechos, ¿no? De cómo se comportan las personas que van antes y después de haber ido al Club Bilderberg, ¿no? Por lo tanto, para mí, yo en esto siempre suelo compararlo un poco al famoso palco del Bernabéu, donde se juntan también gente muy poderosa y de ahí salen cosas muy importantes o no, pero o como también los miembros de un club de golf, ¿no? Muy elitista, pues evidentemente de esas reuniones, de esos encuentros, surgen cosas importantes, ¿no? Pero por sí mismo no creo que sea una institución que gobierne el mundo. Vamos a hablar con Cristina Martín Jiménez, que es autora de libros como Los amos del mundo, Perdidos, de los que hemos hablado en alguna ocasión, y que es la primera autora de libros relacionados con el Club Bilderberg. Cristina, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, buenas noches a ti y a todos. Noches. La reunión número 68 del Club Bilderberg acaba de finalizar hace muy poquitas horas y con poca participación española, ¿no? Solamente 3 entre estos poderosos, entre comillas. Sí, este año ha ido Soraya Sáenz de Santa María, que por cierto, Bruno, el invitado no era ella, el invitado era Pablo Casado, del Partido Popular. Lo que pasa es que nos encontramos en este momento que hay una lucha por liderar el nuevo Partido Popular. Y bueno, ella sabe, porque ya ha estado anteriormente en el año 2011, ella sabe lo importante que es recabar allí ayudas no solamente financieras para financiar una campaña política, sino lo importante que es tener de su parte a los grandes conglomerados mediáticos que se dan cita este fin de semana en Bilderberg. Además de ella, Albert Rivera, Juan Luis Cebrián, que ya es un viejo conocido, y Ana Patricia Botín, que el año pasado pues sustituyó a Cebrián en el comité directivo. ¿Se puede decir que el Club Bilderberg es una sociedad secreta, una reunión de amigos, realmente tiene poder, es una especie de nueva masonería? ¿Qué piensas tú? Pues un poco de todo. Mira, yo os cuento que yo he hecho una tesis doctoral sobre Bilderberg, ha sido la primera tesis doctoral, la defendí el año pasado, me dieron el cum laude. Y entonces Bilderberg no solamente son estos 4 días de reuniones, sino Bilderberg es una estructura de poder fáctico muy antiguo que se establece después de la Segunda Guerra Mundial y que está constituida por una red de redes. O sea, ahí tenemos a miembros fundadores de Bilderberg como el heredero de los Agnelli, ¿no? Como John Elkann. Tenemos a monarquía y nobleza, tenemos al poder financiero, a las corporaciones, poder político, poder militar y servicios secretos. Este año, por ejemplo, aparece Sauer, que era el ex jefe del MI16, pues está al fondo de un gran fondo financiero. Y tenemos también otras instituciones supranacionales como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, aparte de los think tanks y poder cultural que tenemos este año en muchas universidades,
pero vemos como a través de individuos que pertenecen a esa red de élite y que se colocan en puestos estratégicos, pues sí que pueden conseguir, con un proyecto y con un diseño inicial, con una planificación, conseguir grandes cosas a nivel global. En tiempos pasados estuvo invitado Pedro Sánchez. Esta semana ha sido nombrado presidente del gobierno. ¿Se puede pensar que algunos de los que están este año van a serlo en el futuro? Bueno, es una posibilidad. Yo siempre dejo la puerta abierta y siempre soy muy crítica con que Bilderberg no lo puede decidir todo ni todo le sale bien, porque si no ya haría muchísimos años que seríamos muchísimos más esclavos y tendríamos muchísima menos libertad. Pero tenemos casos paradigmáticos. Por ahí ha pasado Bill Clinton, fue presidente, pasó Barack Obama, pasó el italiano Matteo Renzi, ha pasado Pedro Sánchez, ha pasado Tony Blair y James Cameron desde Gran Bretaña, los franceses Chirac y Emmanuel Macron, los portugueses Manuel Durão Barroso y Antonio Costa. Entonces vemos que se siguen patrones, que es lo que hemos estado analizando en la academia, que ocurren, que cuando una serie de personas aparecen por allí, pues se da al cabo del tiempo que pueden dirigir organismos internacionales o supranacionales y que pueden incluso presidir gobiernos. A mí me parece... ¿Y se puede decir, Cristina, que estas personas eran importantes antes de estar en el Club Bilderberg o a partir de estar en el club fueron importantes? Porque creo que eso es relevante. Es decir, el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, fue al Club Bilderberg cuando ya era secretario general del PSOE, con lo cual era probable que fuera presidente del gobierno. Sí, claro, es que ellos invitan a jóvenes promesas donde ellos ven probabilidad de que puedan en un futuro ocupar grandes puestos. Y claro, quieren atraérselos a sus ideales. Sus ideales, Bruno, siguen siendo los mismos. Y luego, si quieres, lo analizamos, ¿no? Pero claro, ellos van a elegir a personas que ya, de alguna manera, están despuntando para ayudarles y después que tengan que devolver esos favores que les van a hacer, como hemos dicho antes, a través de financiar campañas o a través de halagarlos en sus medios de comunicación. A mí me parece muy significativo, no sé si tú coincidirás o no, Cristina, que primero no sabía que si está invitada una persona pueda ir otra en su nombre si no hay una justificación. Decías que estaba invitado Pablo Casado y que ha ido Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, que es una de las... el año pasado fue Girauta porque negó su asistencia a Rivera. Bueno, que es una de las personas que se supone que va a presentar candidatura para el PP, que, vamos, que están las quinielas, ¿no? Que se fijó que si ella... ¿Tú piensas que esto la da como un paso adelante como posible delfina del PP que se va a presentar? Por supuestísimo, tienes toda la razón, Silvia, porque además ella cuenta con un precedente que dentro de las filas de su partido, de Guindos, que creo que lo comentamos en tu programa, que en el año 2015 él quería ser nombrado jefe del Eurogrupo, no fue invitado a Bilderberg y en Bilderberg se presentó la ya reina emérita de Holanda, se presentó el presidente del Banco Central holandés, el presidente de Holanda, 5 pesos pesados de Bilderberg y de Holanda, y que al final lograron que fuese el holandés, el gran rival de Guindos, el que fuese nombrado jefe del Eurogrupo. Es verdad. Pero Así poniéndonos escépticos, ¿no? Puede decirse, por ejemplo, el caso de Soraya, ha ido más veces que esta, pero ha ido y la han llamado, han cambiado las cosas, pero cuando la llamaron era vicepresidenta del gobierno español, uno de los gobiernos más importantes de Europa, en una organización que nació para unir Europa y América. Es normal que esté, ¿no? Bueno, es normal. Antes me habéis comentado que por qué ha pasado con lo de Pablo Casado. Ellos, digamos, Ana Patricia Botín hace un tanteo, ¿no? Oye, a mí me gustaría, o una invitación formal incluso, sean invitaciones formales, me gustaría que el Partido Popular pues fuese esta persona que queremos conocerlo allí en Bilderberg, queremos conocerlo, queremos conocer sus ideas. Pero desde el mismo Partido Popular obviamente ya está mejor posicionada, ha hecho su gestión para decir, bueno, Pablo no puede ir, voy a ir yo, ¿no? En plena guerra también tenemos a Albert Rivera, que dentro de nada se va a enfrentar también con el Partido Popular para liderar en Europa
el grupo de los liberales. Ujú. O sea, que estamos en guerras políticas y es un sitio donde tú recabas muchísimos apoyos. Se están posicionando, vamos. Exactamente, se están posicionando. Como decía, nació Bilderberg para unir Europa y América. Tú nos decías los ideales. ¿Cómo es la ideología de Bilderberg? Pues la Bueno, ideología de y Bilderberg... su funcionamiento, porque son como dos anillos, ¿no? Un anillo central de gente fija, que son los que invitan a los que consideran importantes o que van a ser relevantes, más o menos, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un anillo que es el profundo, ¿no? El realmente el estado profundo, como lo denomina Trump, que es el de los fundadores y el de los grandes imperios financieros que están en Europa y en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, ¿no? Desde esa revolución industrial. Tenemos incluso algunos un poco antes, ¿no? Los banqueros Rothschild, tenemos a Rockefeller, tenemos en Italia, como hemos dicho antes, a la familia Agnelli, ¿no? Que Kissinger es el padrino de John Elkann, el heredero de los Agnelli, que se les llamaban los reyes de Italia. Ellos, al ser una república, pero que actuaban como reyes, ¿no? Tenemos, digamos, los históricos ricos multimillonarios que no quieren perder el poder y que para no perder el poder pues tienen que hacer una serie de estructuras en las que se unan y una serie de redes que en eso es el único que están de acuerdo, Bruno, en no perder el poder, ¿no? Y en crear estructuras. Después está, digamos, los soldados o los generales para vigilar que esa estructura permanezca inmutable, que es el anillo del comité directivo, que es donde está Ana Patricia Botín, donde está Cebrián, donde está incluso John Elkann, o donde encontramos, fijaos, cómo manejan el mensaje y el relato del mundo, encontramos al director al editor jefe de Bloomberg y a la editora jefa de Economist, que hoy en día se consideran como grandes, prestigiosos medios a los que todo el mundo tenemos que hacerle caso. Y después de ese comité directivo, pues ya están los invitados eventuales, que en esta ocasión han asistido muchos, porque ha habido mucha ciencia, incluso filosofía, porque ellos quieren saber hacia dónde se dirige el mundo, dónde tienen que invertir, qué está pasando con la inteligencia artificial, qué está pasando con la biotecnología, y que estos, digamos, que son invitados eventuales. Este precisamente es uno de los temas que han tocado este año, ¿no? Las nuevas tecnologías y su influencia en el mundo. Sí, exactamente, porque como estábamos hablando antes, de ellos siguen queriendo su gobierno único. Y entonces para manejar y poder dirigir ese gobierno único tienen que estar muy al día de lo que está pasando en la ciencia. Y fíjate qué alineado está con nuestro nuevo ministro de Innovación, Ciencia y Educación, porque es que hemos tenido en esta ocasión al CEO de la empresa de inteligencia artificial DeepMind, a la de Morpho, al ministro francés de Educación y Juventud, a la directora del laboratorio de biología celular de la Universidad de Milán. Y muy relacionado con este gobierno, hemos tenido a la decana y fundadora de la Escuela Blavatsky de Gobierno y profesora de Gobernanza Económica Global en la Universidad de Oxford, Nairi Wood. Con lo cual, es que el proyecto sigue siendo el mismo. Han tenido unos años bastante nefastos, porque Trump no pertenece al establishment. Se están moviendo en el mundo otros grupos de poder contrarios a Bilderberg, y vemos cómo eso se está reflejando incluso en nuestro país, ¿no? Y en Europa, en Italia. Están muy preocupados por el liderazgo de Estados Unidos, por la Unión Europea, y ven lo que está pasando en Italia como un mal ejemplo. Ellos lo denominan gobierno populista. Ya han dicho ellos que se van a abrir a Rusia, ya han dicho ellos que van a intentar frenar y a controlar el negocio de la inmigración, y todo esto para ellos pues es un peligro a este proyecto, Bruno, que has nombrado, que es la Unión Europea, que era el producto estrella de Bilderberg. En Garci nos dice con almohadilla rosa vientos en 20 que el Club Bilderberg no será tan poderoso cuando no es secreto. Pero hasta cierto punto no es secreto, porque las imágenes que nos llegan desde Turín, que es en donde se ha reunido el grupo, donde han estado estos días reunidos sus miembros, sabemos quiénes son, pero ellos no se han dejado ver,
coches con lunas tintadas, muchos guardaespaldas. Siempre rodea al Club Bilderberg un halo de secreto, no sé si intencionado o no, pero existe ese halo de secreto. Sí, claro, bueno, ellos lo argumentan diciendo que es una reunión privada y que por eso es secreta, lo utilizan como sinónimo, y que necesitan esa privacidad y ese secreto para hablar de forma franca. Tú date cuenta de que hay políticos que a lo mejor de cara al público están defendiendo, pongamos, esto es un ejemplo no real, ¿no? O están defendiendo pues que se abran los mercados europeos a Rusia, pero ahí dentro a lo mejor están defendiendo otra cosa. Es el negocio de la política, con lo cual ellos no quieren que al día siguiente lo que se hable ahí esté en las portadas de los periódicos, y en ese sentido es absolutamente secreto. Hemos tenido este fin de semana la reunión del G7, Eso. Han invitado a todos los periodistas, han estado los informativos a todas horas, y una reunión era tan importante como la otra, porque tú ves que estaba aquí el ministro de Defensa, aquí en Bilderberg, estaba el ministro de Defensa alemán, estaba el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, estaba el ministro también de las Fuerzas Armadas de Francia, 4 primeros ministros, estaba el primer ministro de Holanda, el de Estonia, el de Serbia y Bélgica, y el rey Guillermo, que a última hora se ha caído porque ha tenido que asistir al funeral de su cuñada en Argentina. Pero tú comparas una lista de asistentes del G7 con otra y es que son iguales de importantes. ¿Y qué radiografía? No, termina y ahora te pregunto. No, pues eso, pues lo que decimos nosotros siempre, ¿no? Que porque una sale en los medios y otras no. ¿Qué radiografía hacen los del Club Bilderberg del papel de Trump? Porque la visita que ha hecho al G7 ha sido fugaz y, no sé, reclamando muchas cosas, ¿no? Bueno, y date cuenta que al final que ha puesto ese tuit incendiario a su estilo, después de que el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, dijese que, no recuerdo ahora qué es lo que había dicho, se me ha ido porque estaba pensando, bueno, que estaba en desacuerdo con lo que había manifestado Trump, ¿no? Y dice Trump, oye, delante de mí muy manso, te has comportado muy manso y ahora en cuanto me voy, me critica. Hay que decir que Trudeau, ya su padre, en los años 70 y 80, era un miembro del Club Bilderberg. O sea, que hay que saber de dónde vienen estos nuevos cachorros de la política, que te cuentan, que te lo venden también en los medios de comunicación como chicos muy preparados, pero que tienen una trayectoria dentro de las estructuras de poder antiguas de Europa, Canadá y Estados Unidos que hablan por sí mismas, ¿no? Entonces, Trump para ellos ha sido un jarro de agua fría, porque ellos estaban súper convencidos de que iba a ganar su candidata, Hillary Clinton. Antes, mira, hay 2 presidentes y también lo hemos comentado en vuestro programa anteriormente, 2 presidentes estadounidenses que no formaron parte de Bilderberg. Uno es John Kennedy, ya sabemos cómo acabó, y otro es Trump. Como ya no se les mata, ya es demasiado descarado, porque hay toda una gran bibliografía académica de la Guerra Fría, de cómo actuaban los agentes en la Guerra Fría, como ya no se les dispara, ahora se les dispara a través de los medios de comunicación. Y date cuenta, Silvia, que incluso ha habido en esta reunión algunos miembros que están hablando de adherirse a Trump, porque lo que hablamos antes, no quieren perder el poder. Y si ahora Trump está en el poder, pues hay que acercarse a él y hacerse amiguito. La gente en la mesa quiere hacerte alguna pregunta sobre el Club Bilderberg, sobre este grupo, sobre esta sociedad secreta, sobre lo que sea. Juanjo, dinos. Pregúntale a Cristina. No, yo quería saber un poco cuál piensas tú que pueden ser, más o menos a medio plazo, las directrices que crees que tratan un poco de poner en marcha dentro del Club Bilderberg, porque realmente antes parecía, o por lo menos leyendo a algunos de los que habéis estado trabajando sobre el tema, que el objetivo era bastante claro, era la búsqueda de una especie de gobierno único del mundo, y por eso, por lo tanto, trataban de potenciar lo que eran las organizaciones supranacionales. Pero ahora mismo prácticamente las organizaciones supranacionales, incluso, bueno, en este caso dentro de lo que sería ese eje atlántico, pues están bastante quebradas. Con lo del Brexit y con la aparición de Trump, parece que eso justo va en contra de lo que defendía el Club Bilderberg. Entonces no sé yo muy bien hacia dónde crees que puede ir, si sigue manteniéndose esa idea, si realmente esa idea es real y los hechos lo confirman, o más bien es todo lo contrario. Claro, Juanjo, esto es lo que yo estaba exponiendo antes, que es que las propias élites están en guerra.
O sea, las propias élites ya no se ponen de acuerdo. Antes estaban muy cohesionadas, ha sido muy fácil durante la Guerra Fría y hasta hace unos 5 años, antes de la llegada de Trump, es que Trump lo ha cambiado todo, estaban muy cohesionadas y sabían todo lo que querían. Trump ha llegado saliéndose del Acuerdo de París, del cambio climático. Hay un cambio climático, si queréis hablamos otro día más. Lo habéis tocado aquí, lo habéis tocado en vuestro programa, ¿no? Pero a lo que se pone Trump es que sean siempre los mismos los que se lleven el dinero y que sean las 4 o las 5 grandes corporaciones las que lideren ese cambio, ¿no? Y que sean sus coches los que haya que vender y que sean sus hidrocarburos los que haya que comprar y a eso. Entonces Trump ha llegado rompiendo un poco todo. También tenemos al señor Soros, que digamos hasta la muerte de Rockefeller, que ha sido el gran alma del Club Bilderberg, el que la financió desde el principio, pues ha tenido como estas élites un poco controladas, pero a su muerte, pues vemos que 2 enemigos acérrimos, como es el señor Kissinger y el señor Soros, pues están provocando guerra, aparte de ya los enemigos históricos, ¿no? Como puede ser Putin, como puede ser Rusia, que también se están organizando en la India, Irán, China, se están organizando para combatir lo que son unas leyes impuestas desde la Segunda Guerra Mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, del comercio, y que vienen dictadas desde la misma fuente. Josep, rápidamente, tu opinión. Sí, a mí me gustaría mirar para el terruño, habida cuenta de que recuerdo que Javier Solana dijo algo así como que Europa puede y debe ser una especie de laboratorio de lo que puede ser una especie de gobierno mundial. ¿Y en qué queda Cataluña dentro de ese concepto Club Bilderberg? ¿Estarían pro secesión, anti secesión? Pues mira, yo escribí en el 2015 un artículo que se lo titulaba así, o sea, Bilderberg utilizará el polvorín catalán para imponer una España federal. Y estamos viendo que ya se está hablando de la federación, y también vemos como Albert Rivera se saca así aparentemente de la manga una idea novísima y revolucionaria, que es la de los Estados Unidos de Europa. Esa idea está en el cajón de Bilderberg desde hace 50 años. Con lo cual vemos cómo ellos utilizan muchos movimientos sociales, cómo manejan a los movimientos sociales para al final llevar a la fase final, ¿no? Que es este gobierno por fases. Y muy interesante también lo que ha pasado, que no sabéis a quién han invitado este año. ¿A quién? Han invitado al secretario de Estado del Estado Vaticano, Fíjate. a Pietro Parolin. Este es amigo de Manuel, que también quería decir algo, Manuel. Sí, es que a mí no me causa ninguna extrañeza. O sea, yo creo que Bilderberg es como cualquier otro grupo de poder. El poder es endogámico, el poder no se comparte, como la información. Quieres mantenerte en el poder y si no puedes mantenerte, quieres que el poder lo mantengan tus hijos y tus nietos y tus descendientes y no me parece nada extraño. Yo Por sí lo tengo tanto, curiosidad. es una élite de poder, Total. ¿no? Claro, como toda, pero es la élite que nosotros decidimos. Es decir, yo entiendo que pataleamos, que protestamos, pero al fin y al cabo tenemos lo que queremos. Nosotros somos quienes decidimos con las elecciones quiénes queremos que nos gobiernen y quiénes queremos que nos roben en esta legislatura, y tenemos la oportunidad de escoger libremente, ¿no? Al fin y al cabo tenemos lo que buscamos. Cristina Martínez Jiménez, ha sido un placer conversar contigo. Hace muy poquitas horas, como nos has contado, como hemos explicado aquí, ha finalizado en Turín la reunión anual de los más poderosos entre los poderosos en la reunión anual del Club Bilderberg. Y tú nos has contado algunas cosas porque eres una de las máximas especialistas en este tema. Cristina, un fuerte abrazo. Un beso a todos. Un beso, Buenas un beso. noches. Un besito, Silvia. Muchas cosas por delante todavía en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, pero antes vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Por ejemplo, os vamos a contar, os vamos a desvelar qué parte del cerebro es la que influye y que es decisiva en las experiencias místicas. Se ha averiguado, pero nosotros lo vamos a comentar dentro de tan solo unos minutos. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero. Buenas noches. En un hotel madrileño se va a celebrar a partir de mediodía la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que debe convocar la fecha del Congreso Extraordinario del partido. El presidente de la Junta, gallega, Núñez Feijóo, ha invitado a todos los que crean que pueden aportar algo que presenten su propuesta. De momento no ha desvelado si será precandidato, aunque se da por hecho. Cumpliré estrictamente los plazos democráticos que aprobemos en la Junta Directiva mañana, y durante ese plazo, y no antes ni después, y ese plazo será entre 7 y 15 días, creo, vamos a ver mañana con exactitud, pues lógicamente como militante del partido y como presidente del Partido Popular de Galicia diré lo que considero oportuno. Más cosas. Cataluña. El presidente de la Generalitat retoma hoy la ronda de contactos con los grupos del Parlament. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo. Hoy el presidente dedicará prácticamente toda la jornada a dialogar con los líderes de las diferentes formaciones políticas. Por la mañana será el turno de Xavier Domènech, de Cataluña en Comú Podem, formación que podría ayudar a la gobernabilidad de Cataluña en materia social en caso de que el socio prioritario, la CUP, le dé definitivamente la espalda al govern. Con los diputados y diputadas de la formación anticapitalista también se verá las caras hoy Quim Torra, que también tendrá un rato para charlar con Xavier García Albiol, el líder del Grupo Parlamentario Popular. Habrá que ver qué le dice García Albiol sobre la pancarta que Torra ha colocado en el balcón del Palau, donde hay un enorme lazo amarillo. Ese símbolo que hizo que el viernes pasado Inés Arrimadas, jefa de la oposición, no acudiera a su encuentro con el presidente. Del exterior, Malta se une a Italia e impide también que el Aquarius desembarque en sus costas. Con 629 inmigrantes a bordo, entre ellos menores y mujeres embarazadas, solo se ha permitido el envío al barco de una ONG francesa equipos médicos para atender a las personas más necesitadas. Roma, Darío Menor. Crisis diplomática entre Italia y Malta por la negativa de ambos países a hacerse cargo de los 629 inmigrantes salvados en el Mediterráneo central por una ONG. El ministro del Interior de Roma, Matteo Salvini, anunció ayer que los indocumentados deben ser llevados a Malta por ofrecer esta isla el puerto seguro más cercano. El gobierno de La Valetta se negó, aduciendo que la operación de socorro había sido coordinada desde Roma. Francia y Alemania han sido las principales potencias del G7 que han criticado duramente la actitud de Donald Trump de retirar a última hora y mediante un tuit su apoyo al comunicado conjunto de la cumbre. Deprimente, decía Angela Merkel, rabieta, afirmaba Emmanuel Macron, corresponsal comunitario. Jacobo de Regoyos. Si el objetivo era rebajar tensiones, el G7 fracasó y puso en evidencia además que Estados Unidos renuncia al liderazgo de Occidente al no firmar un documento al que Francia y Alemania siguen adheriendo a pesar de todo. El ministro germano de Exteriores ha acusado a Trump de destruir gran parte de la relación de confianza entre Estados Unidos y Europa a una velocidad, ha dicho, increíble. La declaración que no firmará el presidente norteamericano era en realidad una derrota de sus tesis proteccionistas a pesar de recoger alguna de sus demandas. Tras este terremoto político, mañana martes está prevista la cumbre en Singapur entre Trump y el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un. Información deportiva. Rafa Nadal suma su 11º Roland Garros y mantiene así el liderato del ATP tras derrotar 6-4, 6-3 y 6-2 al austriaco Thiem. Una lesión en un dedo fue el único susto del partido. Hubiera jugado incluso con la mano derecha, decía el Manacori. Era un calambre, tenía la esperanza de que pudiera pasar, ganaba 2-0, no te voy a engañar, no me hubiera ido de la pista, hubiera ido perdiendo los juegos a ver si se me pasaba, hubiera jugado hasta con el brazo derecho para seguir en el partido, hasta tenía 2 sets de margen para seguir, para que se me pasara, esta es la verdad y no he pensado tantas cosas, pero a la hora de tomar una decisión, pues claro que hubiera seguido de la manera que fuera. Una victoria muy celebrada desde la tribuna por el nuevo ministro de Deporte, Maxim Huerta. Ha sido emocionante, ha sido, bueno, vibraba con cada golpe de Nadal, lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Para mí, volver a ver a Rafa Nadal ganar, que representa los valores universales, vamos, del esfuerzo y del juego limpio. Tengo dolor en la mano, lo ha dicho en inglés a unos de dentro, y esa pausa, pues supongo que hemos temblado todos ahí, pero es que ese coraje que tiene, esa fuerza, esa manera que tiene de recuperarse desde la sobriedad, desde la humildad, yo creo que es un ejemplo para todos los jóvenes que están haciendo deporte. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información a las 3, 2 en Canarias y también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa. Todas las mañanas, Carlos Alsina entrevista a los protagonistas del día. Vamos a conversar con Pedro Sánchez. Buenos días. Buenos días. Me voy ahora al Congreso de los Diputados. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Pablo Casado, buenos días. Buenos días, Carlos. Hay que le pregunté a Xavier Domènech, que es el portavoz del grupo de En Comú. Xavier, buenos días. Buenos días. Conversaciones de actualidad que siempre dejan grandes titulares. De esa conversación saldrá la noticia, como en todas las entrevistas de Alsina. Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Más entrevistas, más actualidad, más pluralidad, más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Por cierto, ha aprovechado estos minutos que estamos escuchando y que hemos escuchado las noticias y la actualidad en Onda Cero, Giuseppe Anguijarro, para escribir en Twitter una frase que me parece estupenda y extraordinaria, porque es el fundamento de la magia y del ilusionismo. No hay mejor forma, dice Giuseppe, no hay mejor forma de esconderse que estar a la vista de todo el mundo. Lo hacen, dices, Giuseppe, los prestidigitadores. Es que lo que se busca no se encuentra porque está ahí y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Es verdad, y el Club Bilderberg, más allá de que la consideración que cada uno de nosotros querramos darle, no deja de ser un lobby de poder, y la mejor forma de hacerlo es decir, aquí están, estos son nuestros atributos, pero cuando tú quieres profundizar, cuando tú quieres saber exactamente lo que se ha dicho, y fíjate que estamos en una sociedad tecnológica en la que aparecen grabaciones a ministros, a jueces, a delincuentes, etcétera, nunca hay una grabación que ponga de relieve qué cosas se están cociendo en el interior del Club Bilderberg. De manera que está a la vista de todos, pero en lo esencial es la mano que quieres que veas para que la otra haga lo que quiera. Manuel, estamos hablando de lo que se esconde. Bueno, pues en el cerebro se escondía una clave, un secreto, una parte, y se ha descubierto ahora que tiene mucho que ver con algunas experiencias místicas. Sí, a mí este es un tema que me angustia bastante, porque ya hemos tocado otras veces, se está avanzando muchísimo en la investigación neurológica del cerebro y sobre todo en aspectos relacionados con el mundo o relacionables con el mundo del misterio, de lo sobrenatural, pero cuanto más se avanza en el conocimiento de los mecanismos neuronales, de cómo funciona el cerebro, menos sitio queda para lo místico, para lo trascendente, y esto es algo que ya muchos investigadores venían adelantando. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el doctor Francisco Rubia, que ha escrito mucho sobre la presencia de Dios en el cerebro, y él es de los que defienden la tesis de que las experiencias místicas, las experiencias inefables, la divinidad, está exclusivamente dentro del cerebro. Y repito que esto es algo que a mí me angustia, porque yo no estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, creo que hay algo más, pero cuanto más avanza el estudio de la neurología, pues parece que menos sitio queda para lo sobrenatural. Y ahora acaba de publicarse un artículo en la revista Cerebral Cortex de una investigación de científicos de la Universidad de Yale, que hicieron un estudio con 27 sujetos a los que sometieron a una serie de pruebas previas, les sometieron a una exploración cerebral mientras se les pedía que describiesen una serie de situaciones que les hubiesen generado estrés, que les hubiesen generado una sensación de relajación y que les hubiesen generado la sensación de lo inefable, de lo trascendente, de lo espiritual. Después se les realizó una tomografía por resonancia magnética mientras escuchaban unas grabaciones relacionadas con esas 3 descripciones que habían hecho los 27 sujetos para ver qué parte del cerebro se activaba.
Y la conclusión a la que llegan los investigadores, después de descubrir, de evidenciar que había una disminución de la actividad en el lóbulo parietal, en relación a esas experiencias con lo inefable, con lo sobrenatural, pues ellos se suman a otros trabajos previos, porque no es la primera vez que se hace un estudio ni en Estados Unidos ni en Canadá donde se han hecho estas investigaciones, a la idea de que una determinada actividad cerebral, que puede darse por distintas causas, ese descenso de la disminución de la actividad en el lóbulo parietal, puede darse por un montón de circunstancias, por un traumatismo, por una enfermedad, por el consumo de drogas alucinógenas o de otro tipo. Bueno, la conclusión que ellos tienen es que esa parte del cerebro es la que genera la idea de Dios o la experiencia de lo sobrenatural. Y esta es oficialmente la opinión más compartida por la comunidad científica y por los neurocientíficos, ¿no? No hay evidencias de que exista nada fuera del cerebro relacionado con lo sobrenatural o con lo inefable. Y claro, digo que a mí me angustia porque, aunque hay trabajos, incluso aquí en España se han hecho trabajos muy interesantes en torno a los místicos, por ejemplo, incluso a los estigmatizados, porque hay una serie de fenómenos físicos. O sea, los fenómenos místicos fundamentalmente son fenómenos emocionales. Las experiencias místicas, la poesía de los grandes contemplativos, de San Juan de la Cruz, de San Ignacio, de Santa Teresa de Ávila, pues son fenómenos literarios o emocionales o espirituales. Pero hay algunos casos en que esos trances místicos van acompañados de los llamados fenómenos físicos del misticismo. Y es que aquí está la pregunta. Este es el quid de la cuestión. ¿Invalidan estos estudios esos fenómenos? Es decir, sabemos en qué parte del cerebro se localizan, pero es que aquí está, mira, a lo largo de toda la historia, para nada. A lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta hace muy poquito tiempo, el único registro que existía en bibliografía de toda una serie de patologías que hoy se estudian en psiquiatría o en psicología incluso, estaban en los libros de mística, en los libros de brujería, en los libros de ocultismo, cómo se enfrentaba me da igual la religión, la raza, el lugar geográfico, cuando una comunidad se enfrentaba, por ejemplo, a un epiléptico o a una epiléptica, cómo iban a interpretar esa actitud violenta, esa persona que empieza a revolcarse por el suelo, en el caso del síndrome de Gilles de la Tourette, por ejemplo, que empieza a proferir blasfemias, a decir barbaridades. Claro, eso tiene que ser o una posesión diabólica, o un trance místico, o un trance mediúmnico, es lógico, ¿no? A medida que ha ido avanzando el conocimiento de la mente, se ha ido acotando todas esas interpretaciones que todavía hoy se dan, todavía aparece en muchas partes del mundo, se interpreta lo que está pasando con los albinos, por ejemplo, las barbaridades que se están haciendo en África, pero cada vez está más acotado, ¿no? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Todas las creencias más íntimas que tiene todo creyente en cualquier religión es que Dios es una inteligencia externa, exógena, que no tiene que ver con su cerebro, que es un ser sobrenatural, que nos protege, que nos ayuda, que nos ampara. Por eso digo que a mí es un tema que me angustia un poco, porque a medida que avanza el conocimiento del cerebro, parece que cada vez queda menos sitio para lo sobrenatural. Y este es un debate que tiene su recorrido. Igual el sitio se ha explicado en donde ocurre, es mi opinión, en donde ocurre, pero no se ha explicado el fenómeno. ¿Qué piensas, Josep? Pues coincido contigo, Bruno. Es verdad que la ciencia avanza y que va cercenando magia o le va comiendo terreno a la magia, pero evidentemente hay toda una serie de fenómenos que siguen o permanecen todavía hoy sin explicación, que es posible que la podamos encontrar dentro de un tiempo, pero eso no quita que dentro del contexto más global, que es el universo mismo, entendamos que Dios o lo sobrenatural no es una fuerza pensante hecha a imagen y semejanza o que los hombres son imagen y semejanza de ese Dios, sino que realmente Dios es orden, es una fuerza
que hace que todo se concilie y que no entiende si tiene que morir un infante o tiene que morir un viejo, porque lo que procura es únicamente orden. Hasta que no nos demos cuenta o no demos ese salto a pensar en Dios no como una imagen de un ser barbudo sentado en un trono triangular que nos protege, y entendamos que Dios puede ser una fuerza más allá y que es ignota, inexplorable, pues seguramente seguiremos pensando que la ciencia dará respuesta a todo, pero es que no tiene respuesta a todo. Josep, es que el 90% de la humanidad, el 90% de los seres humanos profesan una creencia religiosa. Y si algo tienen en común todas las creencias religiosas, me da igual que sean budistas, hinduistas, judíos, musulmanes, cristianos, es que el Dios en el que creen no es impersonal, sino a quién demonios le rezas. A una fuerza cósmica. ¿Menos al demonio? No, claro, pero lo que caracteriza la relación del creyente con la divinidad es la antropomorfización que hace, vamos, el viejo con barba. Pero también se habla de una energía, ¿no? Sí, pero tú cuando pides, cuando le rezas a Jesús de Nazaret, claro, no a una energía, no, al de las barbas, con la melena, la túnica blanca, la idea que tú puedas personalizar. Y lo mismo ocurre en cualquier otra creencia religiosa, porque necesitas rezarle algo concreto. Por eso, sí, como decía Freud, no hizo... No es que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza, es que es al revés, Josep. Es el hombre el que hace a Dios a su imagen y semejanza. Claro, por eso me había traicionado el subconsciente, pero lo que quiero decir es que tienes razón, pero es que necesitas, para tú adorar a algo, necesitas conceptuarlo, y para conceptuarlo necesitas darle una forma. Claro. ¿Y cuál es la forma que tú entiendes? Pues la antropomorfa, perfecto. De todas formas, no quita que no haya un Dios, o no quita que no exista lo sobrenatural, no, o que claro, puedan haber prodigios que se escapen a las reglas de la ciencia. Y fíjate lo que estoy diciendo, que es muy gordo. Cosas o fenómenos que se escapen a las reglas de la ciencia. Porque eso no puede. Estamos viendo, eso no puede ser. Estamos viendo cómo... A ver, Josep, pueden escapar a nuestro conocimiento actual de la ciencia. Digo bien, pero no la ciencia. Es que la ciencia no es todo, la ciencia es el conocimiento. Cuántica, si algo está haciendo la física cuántica es que muchos de los viejos axiomas de la física mecanicista se están viniendo abajo. Y antes se decía, esto no tiene una aplicación en la vida también real. Antes se decía, cuando empezaron los primeros coches, que estaba físicamente demostrado que un vehículo que fuese a más de 30 kilómetros por hora desintegraría al ocupante. ¿Qué? Claro, son los conocimientos del momento. Bueno, eso y la lo física dijo cuántica, que es la ciencia. accedió a los medios de comunicación, pero no era la opinión del momento. No era Lavoisier, cuando Lavoisier dice en la Academia de Ciencias de París, eso de los meteoritos es una chorrada, porque en el cielo no pueden caer piedras. Claro, vale. Con el conocimiento científico del momento, Lavoisier estaba diciendo lo más coherente. Lavoisier escribió, no existía entonces, pero hubiera escrito un tuit, hubiera tenido muchos retweets, pero no hubiera tenido la verdad porque no le creyó en su momento absolutamente nadie. Y se lo tomaron aguas a todos. Pero por es eso que la verdad no es el final, o sea, la ciencia no es el final de un camino, es el camino. No es el final, la ciencia está evolucionando constantemente y replanteándose su conocimiento porque cada día sabemos más y además más deprisa. Y evidentemente la física cuántica nos va a descubrir cosas que no sabemos ahora, pero es que dentro de 25 años, cuando tengamos esta misma conversación, nos reiremos de las cosas que hoy pensábamos que eran el top, vamos, lo más avanzado de la ciencia, como pasó hace 20 años. Mira si es grande la ciencia, Manuel, que estoy seguro que dentro de un siglo o de 2 siglos la ciencia dirá que no tiene explicación para todos los procesos que estudia. Estoy seguro. Pero si ya lo dice ahora. Por eso siguen estudiando, para encontrar la explicación que no tiene. Pero eso es el avance de la ciencia. O sea, la ciencia, por sentido común, por lógica, solo puede avanzar cuando explora lo que no conoce. Es que si se queda en lo que no conoce ya no avanza. Y a veces vuelve a explorar lo que ya conoce y lo va cambiando. De todas formas, con la noticia que estabas comentando, yo pensaba que más que tú, en tu propio cerebro, crees o no crees cómo puede ser Dios o no, o crees en un Dios, pensaba que era que en tu propio cerebro se generaban esas experiencias místicas religiosas, por ejemplo. Es que ese es el problema. Que tú, es un estigmatizado, por ejemplo, cuando siente la pasión de Cristo, como que se lo está creyendo y es él el que lo genera, o por ejemplo los arrobamientos de Santa Teresa de Jesús, que tú lo crees
o sea, lo provocas de alguna manera. Mira, aquí hay una lectura psiquiátrica o neurológica que suele y ser... también biológica, porque lo que hace este estudio es decir, existe el huevo y la gallina. ¿Qué es el primero? No, pero a ver, hay unas reglas del juego. Entonces yo entiendo que si tú pretendes publicar en una revista académica, en una revista científica, pues mira, como la de Juanjo, pues tú tienes que atenerte a las reglas del juego. Entonces tienes que usar una fraseología que esté dentro, pues como en el Club Bilderberg, que esté dentro de las reglas del juego. Cuando tú lees, a mí me interesa mucho lo que dicen los psiquiatras. En el Club Bilderberg tienes que ponerte por lo menos corbata. Como mínimo. Como mínimo. Pues en este tipo de publicaciones, que son muy interesantes, está muy bien, aunque no hayan visto a un estigmatizado en su puñetera vida, pero hacen trabajos muy sesudos y muy interesantes sobre... ¿Los del Club Bilderberg dices que no han visto estigmatizado? Los psiquiatras o los... No han visto estigmatizados, pero provocan y causan un montón de ellos. Generan estigmatizados. Wow. Entonces ellos explican que se puede somatizar una creencia religiosa. Y eso parece razonable. Hasta cierto punto, Manuel. Si es lo que estoy diciendo, Josep, que esto es lo que dicen ellos, que probablemente no han visto un estigmatizado nunca, ni conocen la contextualización del fenómeno de la estigmatización. Pero hay una serie de teorías que entran dentro del paradigma establecido, que son bastante asumibles y que es con lo que se juega. Yo no comparto esa opinión. Yo sí he tenido la oportunidad de conocer a estigmatizados y a místicos y no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que todo sea tan sencillo como una somatización, porque de la misma forma que he visto auténticos fanáticos religiosos con unas creencias irracionales absolutamente radicales y que no somatizan nada y que se morirían porque les saliese un estigma, aunque fuera un granito en la punta de la mano, cualquier cosa, lo que sea, para poder decir, ¿ves? Yo también. O sea, no lo tengo tan claro, pero sí es cierto que hay una serie de fenómenos que son repetibles en laboratorio, que es, por ejemplo, una descarga eléctrica en el lóbulo temporal te puede producir un déjà vu. Y dependiendo ya de tu sistema de creencias, ese déjà vu tú lo puedes interpretar como una reencarnación anterior que te lleve ya a un proceso de sugestión en el que te recuerdes pues que eras Alejandro Magno, siempre alguien famoso. Yo la creo. Claro, luego anónimos no hay. Y eso se puede repetir. Hay una serie de cosas que se pueden repetir en el laboratorio, pero por eso digo que yo creo que eso no lo soluciona todo. Al final, siempre estamos en lo mismo. No se le puede quitar ratón a esto que tú estás diciendo, pero el problema es cuando concurren varios fenómenos dentro de un mismo entorno o dentro de una misma persona. Es decir, si pongamos, hay estigmas, hay bilocación, hay aporte. Estoy utilizando 3 palabras que doy por sentado que todos nuestros oyentes conocen, es decir, la aparición de objetos súbitamente sin una explicación lógica, o estar en 2 lugares a la vez, o ¿cuál ha sido la primera cosa que he dicho? Bueno, no sé, las 3 cosas que he dicho. La estigmatización. Concurren todo eso. Tú podrás explicar los procesos cerebrales que concurren en ese señor en un momento específico, pero no el por qué se han generado esos 3 fenómenos que además seguramente concurren en diversas áreas del cerebro en cada uno de ellos. Por eso es tan importante, Josep, yo estoy harto de repetirlo, que primero hay que constatar esos fenómenos físicos, porque esos 3 supuestos los tenías, por ejemplo, en el caso del Papa Clemente. Y a mí me parece que el Papa Clemente nadie va a utilizarlo como ejemplo de un místico. No, exactamente, ¿no? Entonces también existe la posibilidad del fraude, existe la posibilidad de la sugestión. O sea, primero hay que constatar que los fenómenos físicos, y se ha hecho. Yo invito a todo el mundo de verdad a consultar los trabajos. Se publicaron como opúsculos, pero luego se compilaron en un volumen los fenómenos físicos del misticismo del padre Zarson, que era ilusionista, que era escéptico y que era jesuita, y que hizo unos trabajos recogiendo autopsias, las autopsias que hacían los médicos a los místicos una vez muertos, casos de cadáveres incorruptos en los que todavía permanecen los estigmas que pueden ser analizados todavía. O sea, hay cosas muy interesantes. De verdad, el tema de los fenómenos físicos del misticismo me parece una pasada, apasionante, y no suele contemplarse en esta ecuación. O sea, que se mantenía estando ya... Sí, hay, por ejemplo, una mística italiana, hace muy poquito se hizo un documental sobre ella, una productora
italiana, consiguieron grabar el cuerpo y en el cuerpo están los estigmas. Pero si tú accedes a las autopsias que hacían los médicos, en algunos casos de místicos, no hablo de místicos tipo el Padre Pío, que era muy famoso, sino de monjas de clausura que estaban dentro del convento y que fueron sometidas a la autopsia después de, obviamente, después de fallecidas, antes iba a ser muy cómodo, obviamente después, solo ocurrir con las autopsias. Pero porque antes no tenían contacto con ningún varón, salvo el capellán, el confesor, y hay informes médicos, hay cosas realmente muy interesantes. Y los neurólogos, la gente que pretende hacer ciencia sobre la mística y demás, no suele tenerlos en cuenta y a mí me parece un error. Creo que como mínimo hay que escucharlos. Interesante va a ser, sin lugar a dudas, lo que opina alguien que sabe mucho, mucho del mundo de las religiones. Juanjo Sánchez Oro. ¿Qué opinas de todo esto? No, es que es un tema, yo creo, es muy, muy complicado, ¿no? Yo estoy de acuerdo bueno, más o menos yo creo que se ha dejado entrever que para mí la idea de Dios es como un patito de goma porque es insumergible. Tú por más que lo intentes ahogar, no hay manera, ¿no? Nietzsche dijo que Dios había muerto, el que se murió fue Nietzsche. Y me parece que va a seguir así por mucho tiempo. Y además en estos que estamos comentando, yo creo que es muy parecido la actitud. Siempre va a haber, por mucho que se le achique el espacio a Dios, yo creo que siempre va a haber un hueco para él, porque ocurre también con el avance de la física, el conocimiento de las ciencias naturales. Ahora más o menos somos capaces de explicar, y yo creo que es un conocimiento que parece que está muy bien consolidado, hasta casi un segundo antes del origen del universo, está la teoría del Big Bang, que parece bastante consistente. Y entonces, ¿dónde colocamos a Dios? Bueno, pues es el que desencadena el Big Bang. Entonces, siempre vamos a tener un lugar donde vamos a poderlo ubicar. En el caso de los fenómenos que estamos comentando y esos correlatos neuronales de lo que está ocurriendo en el cerebro, pues si ya no es el Dios el que provoca el fenómeno místico en el cerebro, pues va a ser el que lo va a poner en marcha, el que lo desencadena. Entonces, se hace, y lo mismo ocurre con la idea de la evolución, por ejemplo. Ahora aceptamos la evolución. ¿Quién es el que pone en marcha la evolución y las reglas de la evolución? Pues Dios. Entonces, sí, le hemos ido recortando terreno, pero sigue estando ahí en última instancia como el que pone el motor en marcha de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido principio de los principios. Lo que no quita que creo que siempre habrá un terraplanista para darle siempre vamos a encontrar. Bueno, ¿qué impacto el terraplanista el otro día, Madre mía, cuántos comentarios. Bueno, es un tema. Le hemos escuchado a Oliver, hemos escuchado, iba a decir, sus posicionamientos, no sus ideas, sus posicionamientos sobre ese tema, sobre la Tierra plana. Es que hemos informado mucho este año sobre diferentes noticias sobre la Tierra plana que evidentemente no tienen el respaldo de nadie, y menos en esta mesa, pero en la actualidad sí había que comentarlo. Y quisimos traer a la persona que un poco lidera ese movimiento en España. Y ha sido... Oye, que no a todo el mundo le contesta un ministro, ¿eh? No, es que es verdad que él se hizo muy famoso con ese intercambio de mensajes en Twitter con el actual ministro de Ciencia, con Pedro Duque. Claro. Sí, yo creo que además lo de la Tierra plana no es tanto el discutir la creencia en la Tierra plana, que no tiene ningún sentido, sino lo interesante es ver o analizar los que creen en la Tierra plana. Claro. Cómo argumentan. ¿no? Mira, sí, porque... Ya que lo dices, a mí me sorprende porque tengo un grupito de amigos con los que muy de vez en cuando pues nos reunimos y charlamos. Son gente bastante seria, normal. Y oye, que se lo están replanteando. Que es decir, que te lo digo muy en serio, yo alucino porque todo el mundo virtual, todo el mundo internet, todo el mundo youtuber al final acaban alineándose. Es decir, es muy peligroso, hay que andar con mucho cuidado. Una cuestión, dime. Estamos hablando precisamente de las conspiraciones y hace poco estaba leyendo un artículo en el que se están planteando muy seriamente la posibilidad de que una de las nuevas religiones de nuestro tiempo sean las teorías de la conspiración, por el grado que está teniendo de aceptación, sí, cada vez más gente. Entonces, es verdad. Y los extremos a los que está llegando, tiene una serie de puntos. Bueno, en el caso de la Tierra plana, si encima ya lo conectaba con la Biblia y todas estas cuestiones, claro, queda mucho más transparente. Faltan los Illuminati ahí. Sí, no, pero es cierto porque el tema de la teoría de la conspiración, y sí que valdría para lo de la Tierra plana, yo lo comentaba el otro día, para mí es una idea de vuelta, aunque parezca extraño, de intentar reconectar con el mundo. Es decir, vivimos en un mundo, y hablando precisamente de lo de la ciencia hasta cierto punto nos deshumaniza, y la tecnología nos deshumaniza, porque lo que hace es que
demuestra que nuestro conocimiento es contraintuitivo, que realmente los sentidos nos engañan en un gran porcentaje. No podemos fiarnos de los sentidos y tenemos que utilizar el método científico para mostrar verdades. ¿Qué es lo que hace la Tierra plana? Y nos lo decía el otro día Oliver, que hay que fiarse de tu propia percepción. Te devuelve al mundo de la experiencia y te hace que no necesites tanto el experimento. Tú, como ves el mundo, así son las cosas. Es cierto que él te encoge el sol, te lo hace más grande o más pequeño, es decir, te plantea una partida de ajedrez y luego acabas jugando a la oca, porque te ha cambiado el tablero, te ha cambiado las fichas, y entonces, claro, finalmente, evidentemente, todas las cosas encajan, le cuadran, ¿no? Pero bueno, por el camino a mí lo que me interesaba es eso, es un poco cómo se coge la creencia y cómo te devuelve un poco a conectar con el cosmos, de tal manera que empiezas a ser importante y cómo tú percibes la realidad es importante. En cambio, la ciencia te ha ido, poco a poco nos ha ido distanciando. Y por eso hay muchas corrientes dentro de la conspiración que te hacen que tú mismo identifiques la verdad por ti mismo. Eso es el método L'Oreal de investigación, porque yo lo valgo, esto es auténtico. Pero es verdad, o sea, la teoría de la conspiración es, fíjate en estos detalles, cómo tú mismo encajas esto. Tal, ¿no? Está sembrado Entonces, hoy, Juanjo, que parece que ha estudiado xenolingüística incluso. Ojalá. Ojalá, y qué interesante es esto, qué interesante. Porque ha habido justo el 26 de mayo, se hizo una reunión en Los Ángeles, en California, se reunió la Conferencia Internacional para el Desarrollo del Espacio, y uno de los principales temas de investigación, que yo creo que además a Josep también le va a gustar mucho, es el papel que tiene la lingüística en la comunicación con una inteligencia extraterrestre. Entonces se reunieron además eminencias, porque uno de los que participó fue Chomsky, que aunque es muy conocido también como un gran activista político, realmente él en su primera etapa fue sobre todo lingüista. Él revolucionó parte de la lingüista. Es lingüista, claro, pero bueno, ahora se ha dedicado más un poco, ¿no?, a más aspectos así ideológicos, ¿no?, y como digo, de activismo político. Pero él comenzó trabajando en el tema de la lingüística además ha tenido luego un cambio muy importante, siempre se ha conectado mucho la lingüística a la última segunda mitad del siglo XX con el tema de la filosofía de la mente, se ha conectado mucho porque la idea de que realmente nosotros ordenamos las ideas a través del lenguaje, y entonces eso, él en ese momento, bueno, pues como digo, desarrolló una teoría que es la teoría de la gramática universal, y esto además coincide mucho, lo que han estado planteando recuerda mucho a la película esta de La Llegada, que también comentamos aquí en su día, que mostraba las grandes dificultades que podemos tener cuando tengamos la gran oportunidad de contactar con una civilización seguramente superior a la nuestra, seguramente tengamos muchas ganas de decirles cosas y sobre todo de escucharles qué es lo que nos pueden aportar y no seamos capaces de comunicarnos con ellos, ¿no? O sea, esa situación de impotencia pues puede ser realmente, bueno, pues como digo, muy abrumadora. Entonces, bueno, estos se han planteado en esta reunión ese análisis lingüístico. Hay igual que tenemos el SETI, está el METI, que en este caso lo que hacen es una organización para lanzar mensajes a inteligencias extraterrestres. Ya no solamente se trata de esperar que ellos se comuniquen con nosotros, sino nosotros intentar buscar qué tipo de mensaje podemos enviar para que les llegue y en el caso de que se produzca el contacto también estar preparados para comunicarnos con ellos. Bueno, y entonces han hecho esta reunión y han hecho una serie de planteamientos. Ha dicho algo, Josep, que no le hemos oído. Sí, que quería hacer un paréntesis porque es muy interesante. La diferencia entre Betty y Seti. A mí me ha dejado... Oye, deja de Meti saca que quiero meter yo aquí una baza. Y es que recordaréis que en el Festival Sonar de Barcelona este año se mandaron toda una serie de piezas musicales al espacio. Se hizo precisamente en colaboración con este METI, que tiene unas antenas en Noruega, entre otras, para mandar señales a los extraterrestres. Y les hemos puesto ahora música electrónica. O sea, que estarán ahí, dale que en el reggaetón, que ping, que pan, que pum. Pero eso no es música electrónica, eso es xenolingüística. Claro. Cero. O cero, ¡qué barbaridad! O sea que mandar mensajes afuera es METI y recibirlos e interpretarlos SETI. Sería SETI, sí. No, aquí lo interesante es que siempre ha habido como bastante... A ver, espera. Nadie dice la verdad. Bueno, espérate, a ver si se puede contrastar cuando recibamos los mensajes, a ver lo que dicen. No, pero es interesante porque siempre había dominado cierto pesimismo, diciendo que realmente si las leyes de la evolución funcionan a lo largo de todo el cosmos, que en principio es posible que funcionen igual, porque más o menos los elementos que componen el cosmos, hasta donde nosotros sabemos, son los mismos que la Tierra, por tanto es posible que si surja la vida pueda surgir con las mismas características o parecidas. Entonces se pensaba que realmente al ser líneas evolutivas diferentes, seguramente tendrían sistemas de comunicación esas inteligencias distintos a los nuestros y no sería fácil que podríamos tener esa comunicación. En cambio aquí lo que han planteado es una alternativa bastante más positiva.
positivista del asunto, o más positiva del asunto más optimista, y es que precisamente Chomsky con otro grupo de investigadores, de lingüistas, ellos creen que realmente, aunque se puedan hacer líneas evolutivas diferentes, se pueden llegar a resultados más o menos parecidos. Y eso ellos lo han argumentado viendo, por ejemplo, la evolución que ha tenido el ojo en diferentes especies, por ejemplo, en los cefalópodos y en los vertebrados, que parten dentro de lo que es el árbol de la vida de ramas muy diferentes, no tienen un antepasado común muy próximo, y sin embargo, por vericuetos distintos de evolución, han llegado a tener unas características, esos ojos de ambas especies, muy similares. ¿Por qué? Porque realmente no se impone tanto lo que es el camino de la evolución propio, sino que tienen que cumplir las leyes de la física o las leyes de la óptica en este caso. Por lo tanto, hay como un agente externo que es el que realmente modela también el fenómeno evolutivo. Y ellos piensan que realmente esas leyes de la física, de las matemáticas, por ejemplo, que también rigen dentro del lenguaje, son comunes en todo el universo. Por lo tanto, es posible que si desarrollan también un sistema de comunicación, estas inteligencias extraterrestres, acaben siendo sometidas a las leyes de la aritmética, las leyes por las que se estructura también un poco la gramática, y es muy posible que no sea tan difícil el poder comunicarnos. Por eso, seguramente, si la aritmética, ¿no?, las matemáticas son universales, un denominador común para comunicarnos entre diferentes especies sería traducir la información a fórmulas matemáticas. Y ese vehículo sí que lo podríamos utilizar para comunicarnos. O sea, sería un lenguaje universal, las sería, matemáticas. Claro, buscaremos como ese sistema un poco de traducción, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es una perspectiva más optimista de la que se tenía anteriormente y en la que ahora están trabajando. De hecho, ya el año pasado mandaron un mensaje un poco en fórmula también así binaria, aritmética, pensando que realmente simplemente un saludo, pero pensando que realmente ellos se darían cuenta de que primero ahí hay una secuencia matemática que no es fruto del azar, sino que hay una intencionalidad, y luego que ellos serían capaces de decodificarla si conocían básicas, la aritmética básica, ¿no? Pues entonces, como sean de letras, lo llevamos crudo. Como sean de letras, sí, pero no, bueno. Es muy curioso porque en esta reunión que dice Juanjo, una de las cosas que Chomsky puso en evidencia es que si un extraterrestre visita la Tierra, pensaría que todos los seres humanos de este planeta hablamos dialectos de un mismo idioma, porque en el fondo todos los idiomas del planeta Tierra comparten una estructura subyacente común, ¿eh? No es esto, pero para que todo el mundo lo entienda, tenemos sujeto, verbo y predicado. La gramática universal que él defiende. Sí, por decirlo de alguna manera. Pero la pregunta que se hacen a continuación es, ¿qué pasa con nuestros primos extraterrestres? ¿Van a compartir igualmente una estructura subyacente, el que venga de Zeta Reticuli, del que venga de, qué sé yo, de Alpha Centauri? Pues eso es lo que ellos no pueden saber, y a la hora de intentar decodificar un eventual mensaje que pudiera ser recibido a través de las antenas del SETI o porque visitan la Tierra una nave espacial, pues no tendríamos claro cómo empezar a trabajar. Y de hecho, ellos hay uno de los lingüistas que asistió a la reunión y que es de la Bowling Green University de Ohio Moreno, pues que se llama Sherry Wells Jensen. Este hombre planteó un experimento para sus alumnos, ¿no?, de crear una especie de metalenguaje en el que decodificaran de alguna manera el significado de pi, la relación entre la circunferencia y el este, ¿no? 3, 14 y 16. Sí, claro. Muy fácil para nosotros escribir 3,1416 bla bla bla, ¿no? Pero el caso es que cuando esto lo llevaron a palabras, llegan a la conclusión de que nadie tenía puñetera idea cómo explicar pi, ¿sabes? Pero por eso le llamaron xenolingüística. Claro, hacer un nombre largo, bastante incomprensible, bueno. Pero fíjate que habéis encerraban hablado... el concepto universo, otros prisión, yo qué sé, pero ninguno era capaz de explicar pi. Entonces tú imagínate eso llevado a una comunicación con seres venidos de otros planetas. Por eso me parece muy interesante la iniciativa que en su día inició la NASA con uno de los miembros del METI, con su presidente concretamente, que es Douglas Babcock. Escribieron un libro en el que acudían a cosas que a nosotros nos sonarán mucho, como el manuscrito Voynich o como las pinturas de la prehistoria, porque como hemos perdido la estructura del lenguaje
o desconocemos en el caso del Voynich la estructura de su lenguaje, eran ejemplos más que claros de cómo deberían de afrontar una posible comunicación con seres del espacio. ¿Y cómo debemos interpretar esta información, Josep, que nos vas a contar sobre la existencia de esos datos que certifican que la CIA ha utilizado espías psíquicos en la guerra, entre comillas, guerra contra Irán? Bueno, es algo que imaginábamos, pero que ahora tenemos la constancia documental, porque según documentos recientemente desclasificados de la CIA, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tendrían o habrían tenido un equipo de psíquicos con entrenamiento militar utilizando visión remota. Y en concreto, en un episodio que ocurrió en 1979 y que mantuvo a docenas de diplomáticos estadounidenses pues como rehenes por estudiantes revolucionarios que tomaron la embajada estadounidense en Irán. Y estuvieron nada menos que 15 meses ahí secuestrados. Bueno, pues ahora se sabe, gracias a estos documentos, que el código de la operación fue Grill Flame, y que contó con media decena de psíquicos que trabajaron dentro de una habitación con muy poca luz, en un edificio antiguo que estaba situado en Fort Meade, y que en más de 200 ocasiones trataron de desplazarse o de mirar con su visión remota para ver dónde estaban retenidos estos rehenes y también su estado de salud. Oficialmente, los psíquicos trabajaron para la inteligencia del ejército de Estados Unidos, pero los documentos en la base de datos de la CIA dejan claro que se monitorearon sus esfuerzos y fueron apoyados por muchas más agencias de inteligencia del gobierno, así como también por altos mandos del Pentágono. E incluso llegaron a ser consultados antes de la incursión militar, que fue una incursión súper secreta, para intentar liberar a esos secuestrados en abril de 1980 y que acabó en un desastre porque el avión y el helicóptero que iban a hacer esto chocaron en una zona desértica y bueno, acabó con la vida de esas personas. Bueno, para no hacerlo largo, porque creo que esto puede proporcionar también interesantes elementos de debate, en una nota escrita el 23 de abril de 1980, un día antes del lanzamiento de la misión de rescate, uno de los jefes de la unidad psíquica declaró que un oficial superior representante del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos se puso en contacto con la unidad y solicitó que intensificaran sus esfuerzos y que intentaran establecer una situación en la que las posibilidades de abortar la misión se redujeran drásticamente. Y los psíquicos proporcionaron información útil para llevar a cabo esta historia. Lo que pasa es que a continuación viene, por así decirlo, una evaluación del porcentaje de aciertos de estos psíquicos. Y dice que más de la mitad de los datos eran totalmente incorrectos y que el 59 contenían información que fue en parte o completamente correcta, y un coronel que está tachado dice: estos mismos informes fueron a menudo los que incluyeron datos erróneos. Es decir, que estaríamos en un 60% de aciertos frente a un 40% de totalmente incorrectos. Bueno, vale la pena, por lo tanto, invertir dinero y esfuerzos de la inteligencia militar en la investigación psíquica. Pues esto es lo que quiero plantear a continuación. Es que, bueno, yo sí, porque hay un estudio que también nos habla sobre el poder de la mente, Juanjo, y se puede complementar a esta información. Un estudio que es una investigación que ha llegado a los cauces científicos precisamente sobre eso, sobre el poder de la mente, el poder de sí. Sí, bueno, lo que comentaba Josep es que, claro, entra dentro de lo que era el proyecto Stargate famoso, del que hemos hablado también en muchas ocasiones, y, por ejemplo, en ese tipo de documentación, que yo sí que la consulté cuando hicieron la desclasificación esta de los miles de documentos, bueno, la desclasificación, parte de la desclasificación muy pequeña, pero sobre todo la publicitación, digamos así, ¿no?, que la divulgación a través de Internet, se veían, por ejemplo, cómo los psíquicos incluso recreaban las habitaciones de la embajada y dónde estaban supuestamente los prisioneros y dónde estaban los guardianes.
para intentar luego hacer, claro, activar un operativo de rescate, ¿no? Y es muy, bueno, realmente hicieron muchísimas pruebas, fue muy interesante. Yo no sé si llegó luego a pasarse esa información realmente a términos, digamos, operativos. Yo sí que seguí una historia en paralelo de esos años muy interesante que fue justo después del secuestro y asesinato de Aldo Moro, que además hace unas semanas también lo estuvo comentando Bruno. Se produjo también el secuestro por parte de Brigadas Rojas de un alto funcionario de la OTAN, un general norteamericano, en Italia. Y ahí sí que por primera vez, por lo menos así aparecían los informes, esta unidad psíquica trató de mostrar realmente la capacidad que tenía para acertar, para ser realmente que sus conocimientos, ¿no?, sus investigaciones dieran algún tipo de resultado. Y esa información sí que se quiso suministrar, no directamente como que venía de una unidad psíquica, ¿no?, de investigaciones psíquicas, sino que, bueno, de una fuente desconocida, se quiso pasar también a las autoridades italianas para que sacaran a esta persona, ¿no?, este secuestrado. Al final parece que no se utilizó y también recibió un informe muy negativo, como señalaba Josep para el caso de Irán, de cómo habían sido los resultados. Decían que incluso las investigaciones psíquicas habían entorpecido más que favorecido la investigación. Entonces, bueno, eso hizo que poco a poco este proyecto Stargate al final un poco decayera y ya no sé, bueno, y al final acabará siendo eliminado. Pero es muy interesante también la pregunta que decía Josep, porque dice, ¿hasta qué punto merece la pena invertir? Es que esto realmente es muy económico. O sea, tener una unidad de mediums o de videntes o de clarividentes en una habitación, simplemente colocándose en una especie de estado de atención especial, focalizando esa atención hacia un determinado punto del espacio y tal, es muy barato, o sea, no te cuesta nada. Más difícil es sacar un avión espía adelante, un satélite, eso es mucho más caro. Por lo tanto, esto es algo que si encima obtiene buenos resultados o unos resultados aceptables, pues está bien invertido el dinero y no supone, como digo, demasiado coste, ¿no? Y un poco ya enlazando con lo que comentaba Bruno, precisamente frente a esta imagen que nos da desde el punto de vista oficial de que el proyecto Stargate no daba resultados positivos, porque aunque parece que según las opiniones de quienes revisaron esos estudios, al final que se creó una especie de comité de 2 investigadores, uno digamos a favor del fenómeno paranormal y otro en contra, y los dos más o menos llegaron a la misma conclusión, sobre todo el problema que detectaron es que cuando incluso acertaban, el margen de error era demasiado alto como para poder montar algún tipo de operativo. Entonces, claro, no te la puedes jugar, ¿no? Eso es un poco lo que viene a decir este estudio que se ha publicado y es bastante singular porque se ha publicado en la revista American Psychologist, que es una de las principales revistas académicas que hay de psicología. Para que os hagáis una idea, yo he estado buscando en Internet y ahora mismo ocupa el puesto 7 dentro de las 128 publicaciones que hay en la categoría de psicología multidisciplinar, o sea que está un poco en la élite de las publicaciones académicas. Y digo que es muy raro porque no es habitual que nos encontremos artículos que hablen abiertamente de parapsicología en este tipo de publicaciones. Siempre sabemos que últimamente se viene utilizando algún tipo de palabra sinónima que oculte que realmente se están hablando de cosas que nosotros podemos atribuir a lo paranormal, pero sin embargo se presentan como intuición, como capacidad predictiva, como psicología anómala, etcétera, etcétera. No, aquí abiertamente habla de eso, lo hace un profesor de la Universidad de Lund en Suecia, que dirige además el Centro de Investigaciones de la Conciencia y la Psicología Anómala, que además él forma parte de la Asociación de Parapsicología Internacional, es Ecel Cárdeña, y él lo que ha hecho ha sido una revisión de los diferentes estudios que se han realizado en los últimos años sobre el fenómeno paranormal y bueno, pues resumirlo también muy rápidamente, lo que él defiende es que realmente los fenómenos que aparecen ahí estudiados presentan una serie de índices estadísticamente significativos equiparables a cualquier otro estudio que se hace en la psicología convencional de cualquier otro fenómeno. Y si por lo tanto se acepta la existencia de esos otros fenómenos psicológicos convencionales, en función de esos datos que aparecen ahí, esos datos estadísticos, ¿por qué se le exige más a la parapsicología presentando esos mismos resultados, ¿no? Entonces él dice que ahí hay un camino que realmente él repasa, por ejemplo, por los fenómenos clásicos, repasa, por ejemplo, el aislamiento sensorial, el fenómeno Ganfel, del que hemos hablado también muchas veces, los sueños premonitorios, los estudios de telepatía, digamos, de acción de la mente sobre la materia, y dice que, ya digo, esos porcentajes que hay de que el fenómeno existe son similares a cuando se analizan otras cuestiones. Es cierto que dice que la principal reticencia, y también, mira, enlazando con lo que hemos comentado antes, la principal reticencia vendría de que no parece que haya sitio para los fenómenos paranormales en lo que conocemos hoy en el mundo de las ciencias naturales, porque son fenómenos que en principio violan las leyes de la naturaleza, invalidarían también los logros que han hecho determinados científicos hasta ahora, y también no hay teorías científicas que le den cobijo de momento.
Él lo que dice, y aquí apela también a lo que ha sido la física cuántica y la relatividad, cómo han transformado también el mundo de la física conocida, y sin embargo están perfectamente aceptadas tanto la una como la otra, ¿no? La mecánica cuántica y la relatividad. Por lo tanto, él lo que hace es que recomienda que se sigan haciendo avances, sobre todo que haya algunas líneas de investigación donde cree que son muy prometedoras, como es el tema de la gestión del tiempo, el caso que hemos comentado de esos fenómenos de anticipación, que aquí también hemos analizado en algunas ocasiones, los estudios que ha hecho Daryl Bem sobre el tema de tratar de adivinar la aparición de determinadas diapositivas a través de ordenadores. Cree que ahí puede haber un campo y además que pueda tener cierto soporte, digamos, filosófico y científico a través de la física cuántica, ¿no? Por lo tanto, ya digo, bueno, un poco sorprendente el encontrarte un artículo de estas características, un artículo de revisión, y sobre todo a favor del fenómeno, no en contra del fenómeno. La verdad es que es un estudio interesantísimo y apasionante, este del que nos ha hablado Juanjo Sánchez Oro. Antes de continuar, me niego a no leer o explicar uno de los mensajes que hemos recibido en Twitter con almohadilla rosavientos20, un mensaje de Berry Bar. Así se llama él. Es una fotografía de una captura de pantalla, parece que es sacada de de Facebook. Bueno, no sé cuál es la diferencia, pero una fotografía. Y es una fotografía del perfil de Flat Earth Society, es decir, la Sociedad de la Tierra Plana, que es el principal grupo de defensores de la Tierra Plana. Y dice el mensaje traducido: de Flat Earth Society, es decir, la Sociedad de la Tierra Plana, tiene miembros alrededor del globo. Es fantástico, es fantástico. Bueno, pero hay algo que sí que puede hacer plana la Tierra, y es que se caiga una piedra de esas de las que hablaba Lavoisier, pero una piedra gorda, estampa el planeta y lo vuelva no plano, sino que lo saque completamente de su órbita. Pero para evitar que pase eso, ya hay un plan, Silvia. Sí, bueno, la verdad es que no estamos muy preparados, ¿no?, para que ocurra este tipo de cosas, pero por si acaso, como bien dices, está el plan que le llaman Asteroid Grand Challenge, y bueno, según este proyecto, tienen catalogado el 95% de los asteroides que pululan por la Tierra, cuyo tamaño es de 1 kilómetro o más, pero hay un 5% que sigue sin catalogar. Y claro, el peligro estriba en el tamaño de la roquita correspondiente. Con lo cual, se sabe que existe más de 1 millón de rocas cuyo tamaño es inferior a 30 metros. Y esto no es un dato baladí. ¿Por qué? Pues porque si nos retrotraemos, no hace mucho, en el 2013, cayó una roquita en Rusia, en concreto en Chelyabinsk, de 17 metros, y sabemos que causó estragos, que hizo pues 1 millar de heridos y daños materiales cuantificados en 40 millones de dólares. En este caso, además, la NASA no detectó la roquita en cuestión, y fue porque, en realidad, según lo que explicaron ellos, dice que es que venía en la misma dirección del Sol y entonces se quedaron cegados. Incluso estaban mirando otra roquita, otro asteroide y bueno, pues no se percataron. Estaban en otra cosa. No se percataron, les cayó a los rusos y se armó. A estos el lío. vigilantes de asteroides, que no le importaba lo que pasaba en el cielo, no le importaba nada, pues aprendieron muy bien de Rajoy. Bueno, os voy a dar muchos más datos. Por ejemplo, el tema es cuando ya es catastrofista, ¿no? Cuando ya la cosa puede estar mal, pero dicen que la probabilidad no tenemos que tener mucho peligro. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que caigan rocas de unos 20 metros más o menos, como la que cayó en Rusia, dice que es cada 100 años. Si las rocas son entre 60 y 100 metros de tamaño, como la que cayó en Tunguska, la probabilidad pues aumenta, es de miles de años. Y si ya nos vamos al meteorito terrible que cayó y que supuso la extinción de los dinosaurios, pues este asteroide que medía 100 kilómetros, cae cada 100 millones de años. Eso como probabilidad. El Asteroid Grand Challenge encuentra unos 1000 asteroides cada año y los llaman NEO. ¿Por qué? Porque es Near Earth Object, objeto cercano a la Tierra.
Luego ya depende, ya decimos, del tamaño y si está con probabilidad de que caiga o no caiga. Y necesitan colaboración de también astrónomos amateurs, sobre todo para intentar localizar las roquitas pequeñas, que aunque no puede causar una extinción grave, pero donde cae pues también la puede liar. ¿Y cómo podemos defendernos ante un posible choque o ante un gran choque, un neo de estos que sean muy, muy peligrosos? Pues lo primero que se hace es, se encuentra el neo, este neo peligroso para la Tierra, se detecta su órbita y entonces se hacen los cálculos de probabilidad de cuándo puede caer, fecha tal. Si dice que si cae en 1 año o 2, dice, bueno, este nos puede caer tal, pues dicen la opción mejor para estar y salvarnos es dar la alerta y evacuar a la gente. No se puede hacer Muy bien. No me lo esperaba. Fantástico. No me lo Por esperaba. eso digo que tenía que estar metido Segundo, Rajoy. Espera. Si tardaran caer 5 años, entonces ahí ya cambia. Entonces ya hacen una misión espacial que es enviar un misil o una nave. Pero quieren que choque, golpee, para cambiar de órbita, no que cause ninguna explosión ni que se fragmente, porque entonces la cosa puede ser más peligrosa. Si el plazo aumenta, si a lo mejor el choque está en previsión de unos 20 años, pues entonces Más lo que... bombas. No, verás, lo que Se manda recomiendan Bruce Willis, es también cambiar la órbita, pero en este caso lo que dicen es que se ayudan de la gravedad. Entonces ponen como una especie de nave espacial que se sitúe cerca del asteroide correspondiente y ahí con mucha paciencia y con la gravedad logra que se vaya hacia otra dirección. Hacia otra dirección. Pero también han hecho una simulación con un pedazo de roca tremendo que hay, que le conocen, tiene un nombre, se llama Bennu, mide 500 metros y este también probablemente podría llegar a chocar con la Tierra. Incluso han hecho una fecha probable que podría ser el 25 de septiembre de 2135. Dicen que la probabilidad es de entre 2.700 y 1, o sea que no es mucha. Pero bueno, en el caso de que cayera, tendría una fuerza de 80.000 bombas como las de Hiroshima. Ahí es nada. Y en este caso, ¿qué es lo que tienen como posibilidad de reacción? Pues aquí lo que dicen es que enviarían unas naves que se llaman Hammer, no la Hammer de las películas de serie B, pero estas son las Hammer, que es Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergencies Response. Vamos, Caray. Genial. Bueno, cada Hammer mide 8,8 toneladas cada una. Se enviarían varias que chocarían contra este Venus, que tiene 79 millones de toneladas, la roquita, Y entonces el Bennu, pues estas naves irían a 35.400 kilómetros por hora. No pone el número de naves que enviarían. Imaginaros también el presupuesto que sería, un puñado grande. Y bueno, pues también la idea es eso, ir variando la órbita. Y ya en una muy desesperada, entonces lo que hacen es cargar bombas nucleares en las Hammer. Y ya, a lo bestia, contra Bennu, contra la roca correspondiente. Y bueno, pues imaginaros, dicen, si se va a extinguir la Tierra, pues por lo menos mejor que nos caigan fragmentos, que vayan deshaciendo ciudades o lo que sea, pero que no se destruya. Y eso sería ya ponerse en lo peor. Pero bueno, el objetivo real que tiene este proyecto, el Asteroid Grand Challenger, es pasar de localizar, como están haciendo ahora, 1.000 asteroides cada año. Quieren hacerlo en los próximos 10 años, localizar 100.000 NEO cada año. Y ojito también con los que van localizando, porque no sé si sabéis que han perdido un 11% de 17.000 asteroides que estaban localizados entre 2013 y 2016. Lo había catalogado la Minor Planet Center de la Unión Astronómica y por lo visto, según enviaron los datos para reconfirmar, los datos se perdieron por ahí y ahora mismo no tienen ni idea de ese 11% dónde pueden estar y tienen que volver un 11% de perdidos. Posibilidades
meteoritos, o sea, de bólidos y asteroides que pueden caer a la Tierra porque los hemos perdido. Se supone que no. La verdad es que... Se supone que son pequeños, que no son muy peligrosos, pero bueno, tienen que volver a localizar. Entonces, claro, ya no es que estén revisando, es que lo que pillen y localicen, pues que lo pongan con unos datos correspondientes y que no los pierdan. Hay que buscar esos datos, esas informaciones, lo que se ha escrito sobre esos asteroides, pues que vuelvan a leer los papeles de Bárcenas, igual están ahí, ¿no? Yo creo que si se cae un asteroide, si lo vemos venir, y eso, Manuel, rezas hasta tú. Hombre, pues tal y como me lo están planteando, claro. Pero bueno, con que no venga en dirección al sol, que no lo vamos a ver, es que entre esos dos perdidos... Manuel por eso siempre lleva gorra. Él siempre lleva gorra, Manuel, por eso. Es el casco de obrero, que llevo por si acaso. Sí. Por si acaso. Pues si te cae un pedrusco de estos, claro. No hay casco que te saque, vamos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, todavía tenemos unos minutos por delante con Tertulia Zona Cero y muchas otras cosas en la última hora de programa. Mujeres con historia, ecos del pasado y fronteras del futuro. Pero antes, la información y la actualidad. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. ACNUR presiona para que las autoridades italianas y de Malta permitan el desembarco seguro y rápido de los 629 inmigrantes a bordo del Aquarius, la nave de una ONG francesa a la que se le impide entrar en cualquier puerto de estos dos países. Se encuentra a 35 millas náuticas de las costas italianas y a 27 de Italia. El coordinador del proyecto humanitario asegura que de momento se cuenta con agua y con víveres necesarios para dar asistencia a los inmigrantes. Estamos bien preparados, dice, con agua y con comida para mantener a estas personas estos 3 próximos días. En nuestro país cambiamos de asunto a expensas de la ronda de contactos que seguirá manteniendo el presidente de la Generalitat con los grupos políticos. Joaquim Torra sigue pendiente de cerrar una fecha con Pedro Sánchez para una próxima reunión de entendimiento. Habla la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet. Todas las fuerzas políticas estamos llamadas a sentarnos e intentar entendernos entre nosotras y encontrar ese camino donde una inmensa mayoría de la sociedad se pudiera sentir identificada y reconocida en este acuerdo. Batet asegura ver con buenos ojos un acercamiento de los independentistas en prisión preventiva. En La Sexta, el titular de Asuntos Exteriores también lo ha dado a entender. Responde al juez apreciar los riesgos de fuga. En mi opinión, ese riesgo debería ser considerado de manera... A mí me gustaría poder volver a discutir con el señor Junqueras democráticamente sobre los problemas que nos ocupan. Creo que eso contribuiría, y estoy hablando políticamente, no jurídicamente, a rebajar la tensión de una sociedad, créame, profundamente tensionada. Estamos al borde de un enfrentamiento civil. Sin embargo, el PP reprocha al Ejecutivo que lo primero que está haciendo es contentar a los independentistas con el anuncio de una reforma constitucional. Margarita Zavala. El PP arremete contra el anuncio del PSOE de que va a reformar la Constitución para adaptarla a parte de las peticiones del gobierno catalán. Para su vicesecretaria Andrea Levy está claro que es una forma de premiar a los independentistas y advierte a Pedro Sánchez que estos no han cambiado de la noche a la mañana. Su único objetivo es acabar precisamente con nuestro modelo de convivencia constitucional. Para Ciudadanos, el presidente del Gobierno está pagando las primeras letras de la hipoteca contraída con el independentismo, primero con el levantamiento de los controles financieros y ahora con el posible acercamiento de los políticos en prisión preventiva. José Manuel Gabriel. Ciudadanos acusa al gobierno socialista de iniciar el pago de la hipoteca contraída con los nacionalistas por Pedro Sánchez por su apoyo en la moción de censura. Ignacio Aguado recuerda que Quim Torra encarna un proyecto rupturista y de división y pide a la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, que explique qué propone exactamente cuando habla de modificar la Constitución y de acercar a líderes independentistas presos a cárceles catalanas. En el País Vasco se ha producido una cadena humana que ha unido a las 3 capitales a favor del derecho a decidir. Redacción en Vitoria, Susana Marqués.
Más de 175.000 personas reclamaron ayer en Euskadi el derecho a decidir. Lo hicieron con una cadena humana similar a las realizadas en Cataluña por ANC y Òmnium Cultural, que unió San Sebastián, Bilbao y Vitoria. La iniciativa Gure Esku Dago está en nuestras manos. Contó con un amplio respaldo de PNV, EH Bildu y Podemos. Fija 2019 como año para dar pasos significativos que avancen en el derecho de autodeterminación y propone más de 2.000 razones para alcanzarlo. En clave económica, la ministra de Hacienda comparece hoy en el Senado para participar en el debate de tramitación de los presupuestos. El plazo para presentar las enmiendas finaliza a mediodía de hoy. Se prevé que se rechacen los vetos presentados por Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís y Bildu, precisamente las formaciones que apoyaron la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y de nuevo del exterior, Singapur, cumbre entre el presidente estadounidense y el líder del régimen norcoreano. Trump y Kim Jong-un abordarán en el encuentro de mañana martes, la posibilidad de establecer un mecanismo de paz permanente en la península de Corea. Enviado especial Ángel Gonzalo. Dos hoteles de lujo situados a poca distancia uno del otro son los cuarteles generales en los que las delegaciones norcoreana y estadounidense han instalado sus respectivos cuarteles generales aquí en Singapur. No obstante, Kim Jong-un y Donald Trump se recluirán mañana en un resort de la isla de Sentosa, sometida ya a intensos controles de seguridad terrestres, aéreos y navales. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno y también en nuestra página web. Tienes las tardes que querías. Tardes con más contenidos, más información y debate, más territorios y secciones, más participación. De lunes a viernes tienes 4 horas con Julia. Más tiempo para disfrutar de la buena radio. Tardes para informarse y para divertirse. Julia en la Onda. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. www.ondacero.es. Ahí están todos los programas. Están también, por supuesto, los nuestros en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están todos los programas completos, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. Juanjo, todo el mundo tiene en su imagen, en su retina, el icono, uno de los iconos más importantes de nuestro tiempo. Ha habido una agrupación, Anonymous, que le ha hecho su imagen. Esa máscara de un hombre que está basada en la película V de Vendetta, un clásico del cine. Esa máscara y esa historia está inspirada en un personaje real llamado Guy Fawkes, ¿no? Así se llamaba. Bueno, pues hemos leído en la revista Historia, en un reportaje, en la revista Historia Iberia Vieja este mes, que ese personaje, en el que se basa la historia de V, es un personaje que tuvo mucha relación con los tercios españoles, y ese reportaje lo has escrito tú, así que explícanos. Sí, yo no he leído el reportaje, pero vamos, todavía porque no me has traído la revista, pero vamos, la famosa frase de recuerden el 5 de noviembre, que es el famoso también complot o conspiración de la pólvora, ese momento en el que Guy Fawkes trata de colocar una serie, creo que son 20 barriles de pólvora en los sótanos del Parlamento británico para acabar con el rey, que en ese momento, bueno, pues estaba poniendo en marcha todo lo que era la reforma anglicana, persiguiendo con gran vehemencia a los católicos, y Guy Fawkes es un católico que tiene también parte de su trayectoria la tiene en España, al servicio de los tercios españoles en Flandes, como muchos otros británicos que se unieron también a la causa. El de V de Vendetta está inspirado en un personaje que era un tercio español. Fue un tercio español muy comprometido porque él era católico, su familia por la rama materna era católica. Y él estuvo militando, y bueno, en aquel momento, como digo, muy turbio en esos momentos en Inglaterra, donde se están persiguiendo a los católicos. Él toma partido por esa religión,
se une a una serie de tercios que, como digo, eran británicos, había tercios irlandeses, tercios escoceses y tercios ingleses, que luchaban contra los protestantes, sobre todo en la zona de Holanda, ¿no?, de los Países Bajos. Y él no solamente hace eso, sino que también se conserva la documentación de su visita a España. Él visita a España, se pone en contacto con la corte española, tratando de animar al monarca español para que haga la invasión de Inglaterra. Un poco volver al viejo plan de la Armada Invencible. Él, en este caso, se compromete, Guy Fawkes incluso castellaniza su nombre, se llega a llamar Guido, y así firma la documentación como Guido, y él dice que, bueno, que va a unirse a todos los que son partidarios católicos en Inglaterra, para animarles a que también hagan esa rebelión y que realmente sea un éxito. Él incluso habla de que en 6 días prácticamente podrían montar un complot con auténticas garantías de triunfar. Y bueno, es cierto que en aquel momento la corte española estaba en negociaciones con el nuevo rey, con Jacobo de Inglaterra, estaba haciendo un plan. En ese plan también parece ser que en ese acuerdo se iba a dar mejor trato a los católicos y no estaba demasiado animada a montar también esa rebelión. Incluso tampoco había vientos favorables por parte del Vaticano en aquel momento. Pero es cierto que esa trayectoria no es muy conocida y es muy interesante porque, bueno, lo que ponemos ahí en el reportaje es ese viaje a España, lo que hace la negociación, lo que presenta y demuestra la gran inteligencia geopolítica que tenía este personaje. La verdad es que es una historia apasionante, muy desconocida. El inspirador de V de Vendetta, de ese rostro, de esa máscara, Guy Fawkes, fue un tercio español y lo cuenta Juanjo Sánchez Oro en el último número. Me ha parecido entender que estaba diciendo que era un terrorista católico que ponía bombas en nombre del Bueno, es curioso porque le tenemos ahora como un contrasistema y en lo que era reivindicar una monarquía católica, claro, pero bueno, es así un poco cómo se van generando los iconos y cómo se van transformando, ¿no? Sí, a lo largo del tiempo. Además, realmente se convirtió en un símbolo, la máscara. Desde luego, lo es uno de los símbolos más importantes, claro. Pues ese reportaje se encuentra en la revista Historia de Ibervieja este mes. Manuel, ya que nos estás hablando, haz un poco de chamán. De chamán, haría de chamana moderna. Cuéntanos esta historia. Qué historia. O sea, cuando crees que lo has visto todo ya, pues la actualidad te sorprende. Hemos hablado ya varias veces de estas vueltas de tuerca que se dan en el mundo del misterio en relación a las nuevas tecnologías, cuando se generan nuevas estafas, nuevos engaños, nuevos timos, nuevos fraudes. Hablamos en su día de todas las campañas estas de marketing viral, de propaganda viral, que están generando tantos quebraderos de cabeza, tantos falsos vídeos. Casi cualquier cosa que ves en Internet es falsa, tiene todas las posibilidades de ser falsa. Pero lo que ha pasado ahora es realmente una vuelta de tuerca muy curiosa. Este es un reportaje que saca el Confidencial, pero ha aparecido ya en otros medios, han hecho eco de esta noticia, que es la historia de las neochamanas tecnológicas españolas que se han asociado a una de las astrólogas de Diana de Gales, Debbie Frank, que es un personaje muy conocido en el Reino Unido y que realmente está documentado que tuvo una relación con Diana de Gales, porque Diana de Gales, como casi toda la familia real británica, creía mucho en el mundo del misterio, de lo paranormal, y de hecho, muy poquito tiempo, apenas 48 horas antes de su dramático fallecimiento en París con Dodi Al-Fayed, tanto ella como Dodi visitaron precisamente a una de sus astrólogas de cabecera. Bueno, pues esta astróloga en concreto, Debbie Frank, que es la típica vidente que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y que ha llevado su consultorio a la red, se puso en contacto con 2 youtubers españolas, con esto que ahora llaman influencer. Sí, cada vez hay más. Que cada vez hay más, 2 jóvenes guapas, atractivas, María Cadepe, de 26 años, y Claudia Ayuso, que entre las dos tienen casi 1 millón de seguidores en sus respectivas redes sociales. Supongo que no las eligió al azar. Y las introdujo en un nuevo mercado. Yo me imagino que lo que buscó esta mujer, esta astróloga, era abrir mercado, porque ella lo había hecho en el Reino Unido con otras Instagramer e influencer que encajan más o menos en el perfil de estas chicas españolas, para que abriesen su poder de captación en cuanto a sus seguidores a un nuevo mercado, que es el mercado esotérico. Y el escándalo, de alguna manera, ha sido
denunciado por otra youtuber española, por una divulgadora científica castellonense, Rocío Vidal, que fue la que alertó de lo que estaba ocurriendo con este nuevo mercado. Estas chicas, María Cadepe y Claudia Ayuso, que hasta ahora se dedicaban a subir vídeos y a subir contenidos relacionados con moda, maquillaje, estilo de vida, este tipo de cosas que hacen las influencers y las youtubers de este perfil en sus redes sociales, bueno, pues ahora han encontrado un nuevo nicho de mercado para rentabilizar de una forma más directa y más efectiva sus influencias en los jóvenes y en las jóvenes que las siguen, especializándose en prácticas esotéricas. ¿Y cuáles son esas prácticas esotéricas? Bueno, pues una te ofrece la lectura de tu carta astral por 70 libras, unos 81 euros. Otra te ofrece la conversación con tu alma por 50 libras, 58 euros. ¿Con tu alma? Con tu alma, sí, para que sepas lo que tu alma necesita en este momento, que tu alma se comunique contigo a través de ella, evidentemente, ¿no? Claro, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención este giro de tuerca en el mercado esotérico, porque hasta ahora conocíamos un poco a los videntes televisivos, estos que están por las madrugadas ahí. Gente que se biloca. Que nos han regalado momentos memorables, algunos de ellos. Pero esta reconversión de los youtubers, influencers que no tenían nada que ver con el mundo del misterio, ahora reconvertidos en videntes, probablemente estas son las primeras y habrá más, y estamos ante el primer paso de una nueva vuelta de tuerca en los negocios esotéricos que veremos los próximos años. Money, vamos. Siempre. Ese en todas partes. Ni Club Bilderberg ni leches, esto al final es lo que funciona. Josep Guijarro, una última información, vamos a contar que nuestros oyentes sepan lo que tiene que pasar para que descifren un mensaje extraterrestre. Si tienen una mente colmena, va a ser más fácil, ¿no? Bueno, eso es lo que postulaban precisamente esa reunión que aludía Juanjo al principio del programa y que, auspiciada por el METI, esta institución que manda mensajes a los extraterrestres, este lingüista Sherry Wells Jensen dice que para decodificar un mensaje extraterrestre se necesitará el trabajo combinado de lingüistas, profesionales, matemáticos y científicos, pero que todo ello probablemente no sea suficiente, y lo que sería necesario, por tanto, es generar algo así como una mente colmena, como el Setian Home, pero de cerebros en red. Y eso es lo que ha tratado de exponer mediante un experimento del que antes daba dos pinceladas, que ha realizado recientemente, y que muestra por qué podemos necesitar el poder de una mente colmena. Presentó a estudiantes universitarios varios rompecabezas que habían sido codificados de manera, construyendo un mensaje o un lenguaje construido para ser entendido por extraterrestres inteligentes. Y los estudiantes descubrieron bastante bien lo sencillo, como podían ser las funciones matemáticas básicas, pero lo difícil venía cuando los conceptos se complicaban. Así, Jensen les dio a los estudiantes la ecuación para la circunferencia de un círculo, que es la representación de pi, la relación entre la circunferencia del círculo y su diámetro. Y bueno, uno dice, ok, ¿cuál es esa palabra real? Y se les ocurre todo tipo de cosas locas. Por ejemplo, algunos hicieron saltos poéticos y dijeron mundo. Otros hacían un salto poético opuesto y decían infinito. Algunos de ellos incluso pensaron que quería decir el diámetro del círculo, que terminaba en pared y decía prisión. Y eso, para un mensaje elaborado por un humano,
sin duda sería mucho más difícil de descifrar algo que fuera ideado por criaturas de un sistema solar distante que no comparten ninguna historia ni cultural ni evolutiva con nosotros y que por lo tanto no tenemos ese sustrato del que hablaba. Según este Well Jensen, todo esto se podría solucionar poniendo en marcha las mentes de todas las personas, uniendo, por así decirlo, nuestros cerebros en red, como del mismo modo que utilizamos en el SETI at Home la potencia de todos los ordenadores para decodificar y saber si hay o no en esa parcela de mensaje que reciben los radiotelescopios pues un mensaje codificado, pues sería lo mismo poner a trabajar nuestras mentes, sobre todo formándolas en esas áreas que aludía al principio, es decir, matemática, ciencia en general y lingüistas, para generar una especie de metalenguaje que permitiera la decodificación de los mensajes extraterrestres. Qué complicado va a ser comunicarse con los extraterrestres, ¿eh? Está muy complicado. Bueno, pues hasta aquí... Eso es porque no conocen la telepatía. Ni la bilocación. Que Juanjo sí la conoce, Juanjo Sánchez Oro. Es que está aquí en la hay tele, en este está en la estudio radio. Tenemos un montón de televisiones y en una de esas televisiones, en uno de esos monitores, no, en uno no, en tres. En tres monitores está Juanjo Sánchez Oro y mira a mi derecha y está Juanjo Sánchez Oro. Recuerda que yo aquí estoy grabado. Ah, vale. Y ahí está clonado, ahí está clonado. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Gracias a todos. Gracias. Cuidaros, chicos.